Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así. El área de la zona rayada de la figura es, aquí tenemos una figura geométrica. En su interior tenemos un círculo de color oscuro cuyo diámetro mide 2 centímetros. Y aparte de eso también tenemos un semicírculo de color blanco con rayas azules cuyo diámetro mide 4 centímetros. Para poder responder la pregunta que nos están solicitando, vamos a proceder de la siguiente manera. Esta zona oscura, donde está el círculo de diámetro 2 centímetros, lo voy a identificar con la variable A1, que sería área 1. Y todo esto, que es el semicírculo, incluyendo la parte rayada y la parte oscura, entonces lo voy a llamar área 2. Ahora bien, para responder la pregunta que nos están pidiendo, ¿cuál es el área de la zona rayada? A el área 2, que es el semicírculo, repito, el semicírculo incluyendo lo que está de color blanco y lo que está de color oscuro, a esa área 2 le vamos a restar el área 1, que es el círculo. Y entonces de esta manera nos estaría quedando la zona de color blanco con rayas azules. Algebraicamente se escribiría así. Área va a ser igual al área 2, repito, el área 2 es el semicírculo, menos el área 1 que es el círculo de color oscuro. Para hallar el área de un círculo usamos la siguiente ecuación. Área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Vamos a hallar ahora el área 1. Área 1 va a ser igual a pi por 1 centímetro elevado al cuadrado. En este caso nos están dando el diámetro. El diámetro mide 2 centímetros y el radio es la mitad del diámetro. Significa que si el diámetro mide 2 centímetros, el radio mide 1 centímetro. Por esa razón estoy colocando acá 1 centímetro que corresponde al radio elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado es 1 y ese 1 multiplicado por pi nos da como resultado pi. Nos quedaría entonces que el área 1 va a ser igual a pi centímetros cuadrados, ya que este 2 le corresponde al 1 y el 2 le corresponde a la unidad de medida centímetro. Para hallar el área 2 procedemos de la siguiente manera. Área 2 va a ser igual a pi por el radio al cuadrado dividido entre 2, ya que si usamos la fórmula o la ecuación de esta manera, estaríamos hallando el área del círculo completo y a nosotros no nos interesa el área del círculo completo sino la del semicírculo. Por esa razón estoy dividiendo el resultado entre 2. Como el diámetro es de 4 centímetros, la mitad del diámetro serían 2 centímetros, que es el radio. Entonces estamos colocando acá el radio. 2 elevado a la 2 serían 4. Ese 4 quedaría multiplicado por pi, entonces nos quedaría 4 por pi centímetros cuadrados. El 2 le corresponde al 2 y el 2 le corresponde a la unidad de medida centímetros. Y todo eso iría dividido entre 2. 4 dividido entre 2 es 2. Concluimos entonces que el área 2 va a ser igual a 2 pi centímetros cuadrados. El área 1 es toda esta región de acá, el área de color oscuro. Y el área 2 sería toda la región, incluyendo lo que está de oscuro y lo que está de color blanco con rayas azules. Entonces a esa área 2 le restamos el área 1 y vamos a obtener el área de la zona rayada. Sustituyendo área 2 y área 1 quedaría de esta manera. Realizamos la resta correspondiente, 2pi menos pi nos quedaría un solo pi. Concluimos entonces que el área de la zona rayada va a ser igual a pi centímetros cuadrados. Seleccionamos la alternativa D. Hasta aquí el ejercicio. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.